Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Listo. Bueno, pero bienvenidos a todos en esta mañana. Qué alegría verlos juntos para conocer más al Señor en exploración. Entonces, les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a dar inicio a esa misión. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra, para aprender más en ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a quizá dejar a un lado por ese tiempo, quizá preocupaciones que podemos tener, cargas, lo podemos dejar a un lado para poder enfocarnos en ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso y fuerte, y realmente nosotros podemos confiar nuestras dificultades en tus manos, Señor. Ayúdanos a hacerlo y descansar en ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de congregarnos, por ese privilegio que muchos quizás no lo tienen. Nos regocijamos en poder congregarnos. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Bueno, les invito a que juntos podamos cantar al Señor con la alegría de nuestros corazones. Bienvenidos, Señor. Bienvenida a su presencia.
celebraremos su amor. Gracias de tu nombre que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos su ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Celebraremos su amor, hay una fiesta de honor que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos su ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Mi vergüenza es ser tuyo. Yo buscaba valor, mas tu muerto me libre. La cosa en mí creo que escondida de mí, Señor, mas tu me libre. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Estoy vaciante, sano, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me rescataste, tu gloria del cielo. Vivía solo y sin consuelo,
ahora sos la del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la parte sol, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, y a la muerte sol, glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Antes de cantar esta última canción, que es una nueva, quería compartir unos versículos y tiene que ver mucho con lo que acabamos de cantar. Que nosotros ahora tenemos libertad, una nueva vida en el Señor, gracias a lo que Él ha hecho. Pero la última canción que vamos a cantar se llama La gracia sobreabundó. Y los versículos que voy a compartir están en Romanos 5. Dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y todos sabemos que fue Adán ese hombre. Pero más adelante dice: pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a cantar, que abundó el pecado, pero la gracia sobreabundó. Entonces, les invito a que podamos cantar. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos restaura la gracia de Dios. Donde el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, la transgresión de un hombre la muerte, cuanto más en Jesús nos restaura la gracia de Dios. Nos restaura la gracia, donde el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde el pecado fue mayor
su amor, la gracia sobrando. Su amor, la gracia sobrando. Su amor, la gracia sobrando. Oremos juntos. Señor, gracias, gracias, gracias por ese amor tan grande que nos has mostrado, que podemos tener perdón en ti, Señor. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Damos tantas gracias porque hoy podemos tener una nueva vida, como dice tus escrituras. Podemos tener una esperanza viva, que este mundo es solo pasajero y un día te veremos cara a cara. Damos tantas gracias, Señor, y te pedimos que podamos seguir conociéndote más, Señor. Ahora que estudiemos tu palabra, que nos ayudes a aplicarla a nuestra día a día, Señor. Y que también no solo esperaremos solo los domingos para compartir contigo, pero que todos los días podemos compartir y tener un espacio contigo. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu bondad, por tu gracia. Queremos, anhelamos conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos de nuevo. A todos bienvenidas en esta mañana. Hoy los niños van a estar con nosotros acá abajo. Y si necesitan una Biblia, pueden levantar la manita y los acercaremos. Les invito a que vean este corto video de bienvenida y de nuevo bienvenidos a todos. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría verlos nuevamente. Y siempre uno extraña, de verdad, como cuando uno no ve a la familia en un buen tiempo, uno extraña a la familia en Cristo. Les extrañamos muchísimo, por supuesto. También pudimos compartir, viajamos por motivo familiar, pero qué bueno verles nuevamente. De verdad que estamos muy contentos y gozosos de volver a estar en casa. Entonces les animo por favor para que podamos poner el teléfono en vibrador, en no molestar, y nos dispongamos porque el domingo anterior ya vimos la primera enseñanza que fue para mirar cómo está el Señor y qué hizo el Señor también, qué va a hacer el Señor en este nuevo año. Y ya este domingo nuevamente iniciamos con Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 25, por lo cual les animo para que me acompañen en una oración, sea el Señor el que esté dirigiéndonos el día de hoy. Señor Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos estar hoy edificados. Te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones, que seas tú transformando nuestras vidas, que seas tú sacándolo malo de nosotros y cambiándolo por el carácter de Cristo, Señor. Te suplicamos que el día de hoy sea solo tú, Padre Santo, el entendido, comprendido y retenido en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, volvemos entonces a retomar ahora sí nuestra serie de Gálatas. Y en la sesión anterior, y más allá de la sesión anterior, hoy vamos a hablar de las enseñanzas anteriores, porque vamos a retomar algo que hace mucho tiempo atrás no habíamos tocado, no habíamos hablado, teniendo en cuenta que estuvimos en Navidad, con Año Nuevo, el inicio del año, muchos empiezan a hacer muchos indicativos o muchos propósitos buenos para este nuevo año. Para algunos habrán cambios
del año 2025 al 2026, y todo eso nos hizo perder del hilo conductor, nos puede hacer perder del hilo conductor de lo que veníamos viendo, que era Gálatas. Y entonces vamos a hacer una recopilación de Gálatas. Y en la recopilación de Gálatas completa para llegar a la enseñanza del día de hoy, vimos en la primera enseñanza la verdad del Evangelio en riesgo. Y cómo el Evangelio se pone en riesgo cuando queremos agregarle algo más a la palabra. Queremos agregarle algo más al Evangelio. En ese caso, los judíos, los judaizantes, estaban diciendo que el Evangelio solo no bastaba para salvarse, sino que también tenían que circuncidarse. ¿Sí? También vimos cómo el Evangelio predicado procede de Cristo, y Pablo era el mensajero, el heraldo, el parlante, ¿sí? Pero el mensaje provenía de Cristo mismo. Vimos también cómo un solo Evangelio a dos poblaciones diferentes. Vimos cómo el Evangelio, que es uno, iba con dos poblaciones diferentes. Por un lado estaba el pueblo de Israel y por el otro lado estaban los gentiles. Teniendo en cuenta que el día de hoy, a no ser que haya alguien que sea de Israel, habríamos gentiles solamente nosotros acá, pero por otro lado, también los que nos ven, si hay alguien de Israel, bueno, el Evangelio es para ti y para nosotros. Un solo Evangelio para dos poblaciones diferentes. Y también vimos cómo la cuarta enseñanza, el morir a la ley y vivir para Dios. Vimos la triste y cruda realidad de que la ley no salva. La ley no te salva a ti, y no me salva a mí, y no va a salvar a nadie. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de la ley mata. El incumplimiento de la ley mata. Recordemos que inclusive Santiago dice que quien infringe uno de los mandamientos es culpable de todos. Por ende, ¿quién se salvaría por cumplir la ley? Nadie. Y la paga del pecado sería la muerte. Y esas son las como que tristes noticias para nuestra naturaleza caída versus la realidad. Lo interesante de esto es que viene la gracia y viene Jesús. Y me encanta mucho si pudimos escuchar mientras íbamos cantando e ir como reafirmando ¿Alguien ha ido a karaoke? ¿Sí? Y se ha dado que cuando uno ve el karaoke, entonces las letras a veces están en blanco, y cuando uno empieza a cantar se empiezan a iluminar, ¿no? O a veces no hay ninguna letra, y cada vez que va, pues va para que uno vaya pegándole y cayendo en la nota. El karaoke no califica la buena entonación o la armonía que tú tienes. Es lo que califica, es que caiga en la nota. Es que caiga en la nota. Así cantes no tan bien. Entonces, si tuviste la oportunidad de escuchar y cantar la canción de La gracia sobreabundó, te vas a dar cuenta que la gracia es muy importante. Es demasiado importante. Y que a veces confundimos gracia con sin valor, que es lo que hemos hablado en domingos anteriores. La gracia fue invaluable. La gracia es Cristo y su sangre tiene un costo que no se va a poder darle un equivalente a lo que es su gracia, a lo que es su vida y su sangre. Y también vimos en la enseñanza anterior a Navidad el así vivirás o crees y vivirás. Si así vivirás, la mala noticia es que tú haces y no vas a vivir, te vas a morir, porque tú haces y haces mal. Nosotros por naturaleza hacemos y no logramos cumplir lo que la ley dice. En cambio, si creemos en Cristo, viviremos por lo que Él ha hecho. Y eso es Gálatas, más o menos hasta donde vamos, y solamente vamos en el capítulo 3. Sí, no es muy grande el libro de Gálatas tampoco, pero era necesario poder como contextualizarnos en lo que estábamos viendo antes para entrar hoy a lo que corresponde la enseñanza. Entonces, hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 25. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 3,
versículos del 15 al 25. Teniendo en cuenta que la vez pasada vimos en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 14, así vivirás o crees y vivirás. ¿Y cómo vas a vivir? Haciendo o creyendo. ¿Sí? Y entonces hoy vamos a estar en el título de la enseñanza, que es la ley, el camino para llegar a los pies de Cristo. La ley, el camino para llegar a los pies de Cristo. ¿Cuál es la ley? La ley está en los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la ley. Y sí, se escucha un poco contradictorio lo que hemos venido hablando, pero vamos a mirar el porqué del título de la enseñanza el día de hoy. Dicho eso, entonces, vamos a irnos a la ruta de la enseñanza. Y antes de irnos a la ruta de la enseñanza, recordemos que la vez pasada vimos cómo el miedo puede hacer que yo peque, conociendo en el interior el concepto correcto, pero actuando externamente de otra manera, y eso es una dicotomía. ¿Se acuerdan que allí estaba el escenario entre Pablo y Pedro? Y Pedro sabía muy bien que el tema de la circuncisión ya no valía, que era por la gracia, pero cuando vio a Pablo, ¿se acuerdan que él estaba comiendo con los gentiles y se levantó y se fue? Y ahí fue donde Pablo lo exhortó, porque le decía, hey, ven, ¿cómo así que tú sabes esto, pero estás viviendo de otra manera? ¿Sí? Y también vimos que somos salvos solamente por el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Somos salvos por el evangelio de la gracia, no por el evangelio de las obras. Por medio de la fe, de la gracia, y por medio de la fe, sin ninguna añadidura humana. Ninguna. Ahí uno podría decir, venga, aporte un granito de arena, ¿cierto? No, sin ningún aporte. No necesitamos nosotros poner nuestro granito de arena ahí. No. Aún si mi mente volviera a la ley de la salvación, solo se da por la gracia y por la fe, por el medio de la fe en Cristo. No más. No más. Entonces, teniendo en cuenta eso, y viendo hoy que el título de la enseñanza es la ley, el camino para llegar a los pies de Cristo, y que se escucha un poco raro, sí, porque se escucha como si otra vez fuéramos judíos que dicen, toca cumplir la ley. No, vamos a mirar algo interesante el día de hoy. Y entonces vamos a entrar en los 3 punticos de la enseñanza. Hoy el título de la enseñanza está a propósito para que se han dado cuenta que a veces los choques lo dejan a uno con un recuerdo como constante, ¿sí? Un choque lo deja como, uy, venga, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? No es antibíblico, vamos a mirar por qué. El punto número 1 es el contraste entre la ley y la promesa. El puntico número 2 es el propósito de Dios en la ley. Y el punto número 3 es la ley nos conduce a Cristo. Y ahí empieza ya a tener un poco más de sentido. La ley nos conduce a Cristo. ¡Wow! La ley nos conduce a Cristo. Entonces, vayamos por favor a Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 25, y veamos qué tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Dice así: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Versículo 17. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley?
o añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estaría la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Versículo 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Wow. Y entonces vamos a irnos al verso a verso de la enseñanza del día de hoy, teniendo en cuenta que la ley, el camino para llegar a los pies de Cristo, y después de haber leído los versículos, ¿sí te estás dando cuenta que la ley es necesaria? La ley es necesaria y es buena. Ahora, la ley nos salva, y eso es otra cosa que tenemos que tener bien clara. Pero nos vamos a encontrar que aunque cuando pareciera que la ley es cruel, no, la ley no es cruel. La ley es necesaria. La ley es necesaria aceptarla. Ahora, el problema es que a nuestra carne no le gusta la ley, y nuestra carne no puede cumplir la ley. Y es necesario aceptar y agradecer, pero son las dos cosas juntas. Aceptar la ley, agradecer la ley, y luego de eso van a venir otras cosas. Entonces, dicho eso, vamos a ir por favor al punto número 1, que es el contraste entre la ley y la promesa. El contraste entre la ley y la promesa. Y entonces vemos allí una imagen, y es un testamento. Un testamento. Y es aquí cuando entra entonces el ejemplo que Pablo quiere expresarles allí a los hermanos, y les dice: hermanos, versículo 15. Voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano. ¿Listo? Pacto humano. Ahí está el pacto humano. Un testamento. Un testamento es un pacto humano. Solamente es un pacto humano. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Y entonces vemos el testamento que está allí en imagen, después de que fue firmado y sellado. Pues la gente que firmó y lo selló no va a decir mentiras. Para eso se revisa muy bien antes de firmar, y la marca del ratificado va con el sello. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando alguien firma y sella, no quiere cambiar lo que ya dejó firmado y sellado. Y entonces está diciendo acá, Pablo les está diciendo: hermano, les voy a poner ese ejemplo. Si en el caso humano, y veámoslo muy bien, la Escritura lo dice, en el caso de un pacto humano, en donde no tiene nada que ver Dios, ¿no? Pero sí tiene que ver Dios, pero estamos aquí solamente como que dos mediadores, dos partes, humanamente. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. ¿Se puede hacer? Sí, hay otras maneras de hacerlo, pero cuando uno lo hace, no lo hace con la intención de cambiar nada de lo que está allí. Entonces, en ese caso en asuntos humanos, si cuando se da esto firmado, apostillado, y nadie pensaría en hacerle cambio al documento ni añadirle, ¿cuánto más tenemos que pensar en las cosas que tienen que ver con el Señor? Si estamos hablando solamente de la parte meramente humana, después de firmar, apostillar y no va a haber ningún cambio. Vamos a mirar ahora cómo sería con el tema del Señor. Versículo 16. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo.
Y entonces vamos a observar aquí que hay en muchas ocasiones los errores de interpretación son determinados por la no una buena comprensión de las palabras. Y uno podría decir, wow, y entonces aquí el pacto que le hicieron a Abraham va a venir a la descendencia a todos nosotros. Y la escritura está más bien dando una claridad. La escritura no dice y a los descendientes, sino dice a la descendencia. Y lo que está hablando allí es de un plural y singular nada más. ¿Sí? Entonces voy a leerlo otra vez teniendo en cuenta eso. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia, o sea, singular, no plural. Y la escritura lo aclara, no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, singular, dando a entender que es uno solo. Y ese singular es Cristo. ¡Wow! Si vemos que a veces es con respeto y con amor. A veces lo que pasa es que leemos mal. O a veces leemos y no entendemos. O a veces leemos, tratamos de entender, pero la comprensión no es la mejor. Y es difícil, es bien difícil. ¿Te ha pasado solamente a ti que has querido decir algo y no te han comprendido lo que quisiste decir en la intención? Y dices, no, pero es que esa no era mi intención, pero yo lo entendí así, no, pero no fue lo que yo quise decir. Wow. Entonces es importante mirar bien y entender bien. Y eso que estamos hablando de personas que estamos en un mismo lugar geográfico y demográfico. O sea, un gran porcentaje de los que estamos acá somos de la región cundiboyacense. O sea, entendemos el lenguaje boyacense, ¿sí? Y aparte de eso, hablamos en español. Pero a veces ni nos entendemos entre nosotros. ¿Sí ven lo interesante de esto? Entonces, el ejemplo, y vamos a mirar acá, es que las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia, y hablando en ese singular, pasando al 17, perdón. Inclusive, antes de pasar al 17, cuando hablamos de descendencia, la palabra original de descendencia es sperma. Y eso le suena a uno mucho como espermatozoides, ¿cierto? Pues sí, de ahí viene la descendencia. De ahí viene la descendencia, que significa generación. Esa descendencia significa generación. Y entonces está hablando de Cristo. Ahora, el versículo 17 dice, lo que quiere decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 17, está diciendo que el Nuevo Testamento señala a Cristo como la simiente definitiva de Abraham para todas las naciones. Gentiles, Israel, para todas las naciones. Solamente una descendencia. ¿Quién? Cristo. Cristo. Ahora, si muy bien vemos aquí entonces la promesa y recordemos si nos vamos por allá cuando Dios tuvo el encuentro con Abraham, ¿no? La promesa que Dios le hace a Abraham, ¿tenía alguna condición para Abraham? No, ¿cierto? La promesa fue incondicional. Incondicional. ¿Ustedes se imaginan donde Dios le hubiera puesto una cláusula a Abraham para cumplir la promesa? ¿Qué había pasado? No se había cumplido la promesa. No se había cumplido la promesa. ¿Por qué? Miremos la historia de Abraham. Dios le dice a Abraham que va a hacer de él una nación grande, ¿cierto? Más grande que las estrellas. Listo. ¿Y que vendría de quién? Esa descendencia entre él y su esposa. ¿Su esposa? Sara. Listo, muy bien. Esa es la charla ahí entre Abraham y Dios de una manera superficial. ¿Qué pasó? ¿Sí fue así o no fue así? No, no fue así. ¿Se acuerdan que Sara intentó ayudar ahí a que la promesa se cumpliera y Abraham no se puso bravo? No dijo nada. Y Agar estuvo con Abraham y de ahí sale Ismael. Y de ahí no salió la promesa que le hizo Dios a Abraham. Entonces lo que pasa es que pusieron su granito de arena y su granito de arena no aportó, sino dañó. Y dañó mucho. Tanto ha dañado
que hasta hoy hay consecuencias de estas cosas que pasaron. Y se vive todavía en la guerra allí. Es fuerte. Entonces, es muy interesante ver que la promesa de Dios a Abraham fue incondicional. Fue incondicional. Y así es la salvación. Es incondicional. Ahora, no quiere decir que como no sea incondicional, yo pueda hacer lo que yo quiera porque yo soy salvo. ¿Sí? Y lo vimos también en alguna otra oportunidad. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Es lo que está diciendo allí la Escritura. Entonces me encanta mucho porque es que miren, si nosotros en algún momento uno se pudiera confundir de algo que dice la Escritura, ¿cierto? Uno podría decir, oiga, venga, yo no había pensado mal, pero entonces sí tengo permiso para hacer. No, la misma Escritura le dice, no, estás leyendo mal o comprendiendo mal, y la idea de que ya seas algo no quiere decir que tienes permiso para pecar. No tienes permiso para pecar. Versículo 18. Y entonces ya habla de la herencia. Y si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Y la promesa fue incondicional. La promesa fue incondicional. La herencia no se basó en la ley, porque si se hubiera basado en la ley, no se había podido llegar a la promesa cumplida. Y entonces una vez más Pablo nos muestra la claridad y nos da una gran diferencia entre la ley y la promesa. Vamos a mirar una vez más cómo Pablo ratifica el cumplimiento de la ley y la gracia. Porque la gracia es la promesa que le está dando allí Dios a Abraham. La gracia es recibir algo que Abraham no se merecía, pero que aún así Dios se lo dio. Es allí. De otra manera, si por la ley recibiéramos la herencia, la realidad es que nadie llegaría a ser heredero por el incumplimiento de la ley. Si fuera de esa manera, es que es interesante mirar, cuando uno puede mirar un foco, mirar a un punto, independientemente de donde tú lo veas, el punto es el mismo. El punto es el mismo, no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Si tú miras esta mesa, los que están aquí al frente van a mirar una parte de la mesa, los que están atrás van a mirar alguito de la mesa, los que están para ese lado, el lado de la mesa, los que están de allá van a ver otro lado de la mesa, y la mesa sigue siendo la misma mesa. Solo hay una mesa. Pero al ver cómo Dios concede gratuitamente esa herencia a Abraham mediante una promesa, resalta en gran manera su gracia. Resalta en gran manera la gracia que Él da por Él y no por un mérito. ¿Qué es lo que recibe sin ningún mérito Abraham? Es que Abraham lo recibió sin mérito. ¿Por qué? Otra vez dijéramos, no, es que es por el cumplimiento. Si fuera meramente humano, y menos mal que Dios no es así, sino Dios es perfecto y santo, ustedes como papás o como alguien que está humanamente hubiera dicho, alguien, va a pasar esto, la promesa es así, no la cumplió. Muy seguramente uno como humano dice, pues ya le había dicho la promesa, no la cumplió, pues no va a tener su promesa. Pero Dios no fue así. Con todo y con la falla de Abraham, la promesa se cumplió, porque las promesas son de Dios, no eran de Él. Y no tenía nada que ver con la parte de la humanidad, su promesa. El cumplimiento de su promesa con la participación de la humanidad no va a cambiar la voluntad del Señor. Eso es lo hermoso también del Señor. Y entonces la realidad es que Abraham pues no merecía esa gracia, pero Dios se la da gratuitamente, mostrando su gracia y también la condición en que nosotros recibimos su gracia. Nosotros no nos deberíamos tampoco recibir la gracia del Señor. ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Y eso que hay, si tú la estás batallando y vas bien y te estás esforzando y todo, con todo y eso uno peca, ¿cierto? Y al pecar pues no estamos cumpliendo.
y aún así recibimos su gracia. Ahora, ¿cuánto más? Y la misma escritura dice, y si nosotros a duras penas que nos esforzamos pasamos raspando, ¿no? Pasamos así raspandito. ¿Cómo serán los que no la luchan? Eso es fuerte. Y entonces esto nos lleva a pensar que la herencia ha de ser o bien por la fe o bien por las obras. O puede ser por ambas cosas a la vez. Perdón, no puede ser por ambas cosas a la vez. O bien es por la herencia, o es bien por las obras, o bien es por la gracia, pero no puede ser por ambas. Y ya sabemos que si nos vamos por las obras, pues ahí nos quedamos estancados porque no se da. Pero si nos vamos por el lado de la gracia, se cumple, se logra, llega a cabalidad, y no es por lo que yo haga, sino es por lo que Él hizo, hace y hará. Eso es lo importante de ver a Cristo. Dicho eso, vamos a pasar entonces al puntico número 2. Y el puntico número 2 es el propósito de Dios en la ley. Porque entonces nuevamente, para algunos podría escucharse la ley como si la ley fuera el poco, como si la ley fuera lo peor, ¿sí? Y entonces nos vamos a encontrar con el versículo 19 que empieza con el entonces. Entonces, versículo 19, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadido por causa de las transgresiones. Y me gusta mucho ver, si nos ponemos a detallar bien cómo el Señor está explicándonos a través de Pablo. Empieza entonces, para nuestro español, se inicia con un conector y luego con una pregunta. El conector es entonces, de lo que viene atrás, entonces. Y luego del entonces hay una pregunta. La pregunta es, ¿y cuál era el propósito de la ley? Y la respuesta viene seguidita. No nos deja a nosotros nada abierto a nuestra mente. Fue añadida por causa de las transgresiones. La ley fue añadida por causa de mi pecado. La ley fue añadida por el pecado. Y ahora, ¿qué es eso de las transgresiones? Si nosotros vamos a mirar el original de las transgresiones, simplemente googleándolo, dice que es la acción de quebrantar, la acción de violar o infringir una ley, precepto, estatuto, norma, regla o deber, ya sea moral, legal o social. La cosa aquí grande es que nosotros empezamos a negociar el tema de la transgresión, el incumplimiento. ¿Y cómo se hace eso? Ok, lo podemos mirar en el tránsito, ¿sí? El pasarse un semáforo en rojo es transgredir el código de tránsito, ¿sí o no? Sí. Ahora, que nadie te haya visto, eso es otra cosa. Que el policía de tránsito no te haya visto, eso es otra cosa. En los tres escenarios tú transgrediste la ley. Esa es la cosa. Y entonces empieza uno a veces a negociar el tema de la transgresión. No, es que miren la gente cómo se pasa el semáforo en rojo. Pero cuando yo me lo paso, yo empiezo a justificarme. Ay, no, pero es que yo iba tarde. Ay, no, pero es que si yo no me paso el semáforo en rojo, no alcanzo el semáforo en verde siguiente. Ah, no, pero es que es que yo tenía que hacerlo. Yo tenía que hacerlo. ¿Sí se dan cuenta que empieza como a haber una ley de embudo? Una ley de embudo. Lo ancho para mí y lo angostico para el otro lado. Cuando hablamos de transgresión. ¿Sí? Y entonces vamos a mirar ahora que de la forma bíblica tiene que ver con la violación de límites, con la ruptura de la confianza y tiene consecuencias, siendo un sinónimo la transgresión del pecado. Entonces, ahora que hablamos de transgresión, pues hablamos de pecado, que es un sinónimo. No se escuchan igual, pero son un sinónimo. Entonces, el decir mentiras es malo, ¿sí o no? Sí, es malo. Ay, no, pero es que la vez pasada a mí me tocó decir la mentirita, porque es que si no decía yo la mentirita, pues le hacía daño al otro. Y empieza uno a negociar otra vez. Empieza uno a justificar otra vez. El hecho de que sea yo o no sea yo, no quiere decir que no va a dejar de ser pecado. Es pecado si yo lo hago, es pecado si lo hacen los demás. Si lo hacen los demás, pues están pecando los demás. Si lo hago yo, estamos pecando todos. Pero de qué estamos pecando, hablando de infringir la ley. La ley fue para revelar
Y esta es la cosa hermosa en medio de la ley. La ley fue para revelar el pecado en su verdadero carácter como transgresión. La ley es necesaria. La ley es necesaria. El pecado existía antes de que la ley fuera dada. Ya existía el pecado. ¿Sí? Recordemos que cuando la ley fue dada a Moisés, ya hubo pasado una buena cantidad de tiempo desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén hasta el punto de Moisés. En esa ventana vamos a hablar de un pecado específico y es de Moisés. Moisés había matado antes de recibir la ley. Si vemos cómo el pecado ya estaba antes de que la ley fuera dada. Ahora, la ley fue dada y cuando yo veo la ley digo, hay pecado y es no matarás. Pero si no veo la ley, digo, no, empiezo a justificarme, no, pues es que fue necesario, no, pues es que fue. Si nos damos cuenta de cómo es necesaria la ley. Es necesaria la ley. Y también es importante e interesante ver que la ley fue dada a una nación de pecadores. A Israel, pero Israel no era pecador. Sí, Israel fue pecador. Y grandemente. Miremos nada más el pueblo de Israel al que el Señor saca con el cuidado como lo sacó de Egipto, y apenas llega ahora Moisés y sube para recibir los mandamientos que hace el pueblo. Aarón, oro, fundieron un becerro de oro y empezaron a venerarlo. Si nos damos cuenta que la ley fue dada a un pueblo pecador, que no podría alcanzar la justicia guardando esa ley, y no tenían el poder para obedecer la ley tampoco. No lo tenían. Entonces vamos a mirar que la ley fue dada para mostrar a los hombres cuánto desesperadamente somos nosotros como pecadores. Y también nos ayuda a clamarle a Dios para que nos salve por su gracia, no por los méritos, porque si fuera por los méritos ninguno lograría alcanzar la justicia. Si vemos cómo empiezan estos componentes a tener un sentido, y entonces entramos en el recordemos. Recordemos que está en pantalla, que la ley tenía como resultado la maldición. La ley demostraba la indignidad del hombre para recibir una bendición libre e incondicional. Si el hombre debía recibir bendición, debería ser por la gracia de Dios, no por el cumplimiento de la ley. Es por gracia, no por cumplimiento. Y la gracia es, recuerda, sí, yo sé que lo tenemos aquí ya mucho, es algo que a mí Dios me da, que yo no me merezco. Hasta que viniera la descendencia, dice el versículo 19, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. ¿Cuál es la descendencia? Jesús. Y entonces me encanta también el hasta, porque el hasta pone un límite. La ley va a ser efectiva, o sea, la paga del pecado y muerte, y va a seguir así, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa, que es Cristo. Y entonces, ese hasta y esta palabra nos debe dar tanto aliento, porque significa que tendría un fin, hablando de la muerte. Y es que viniera la descendencia mencionada, que es Cristo. Y está hablando desde la muerte espiritual, no de la muerte física, porque todos nos vamos a morir. Pero cuando viene Cristo, ese hasta se cumple, porque todo el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna en Cristo Jesús. Seguimos con el versículo. La ley se promulgó. La ley se promulgó. Y vamos en el versículo 19. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Y entonces la ley fue dada como medida temporal hasta que viniera Jesús. Esa es la ley. La ley se dio como una medida temporal hasta que viniera Jesús. Y entonces vamos a mirar allí un contrato. Un contrato entre dos personas, así como vimos atrás en el testamento. Involucra a un mediador, a un intermediario, y la ley involucra a dos partes contratantes, en este caso, que es
Dios y el pueblo de Israel. Ahí está, ese es el contrato, Dios e Israel. Y veamos de esta manera que Moisés sirvió como un intermediario. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 5, allí muestra cómo Moisés sirvió como intermediario, cuando él fue el que recibió la ley y fue y se la dio al pueblo. Pero también vemos que dice que los ángeles fueron los mensajeros de Dios para entregar la ley a Moisés. Y esto también está allí en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Entonces vemos cómo están los componentes. Hay dos partes, Dios y el pueblo. Los ángeles le dan la ley a Moisés y Moisés sirve de intermediario para llevarse al pueblo. Muy bien. Y entonces la participación de Moisés, y miremos esto importante, la participación de Moisés y los ángeles hablan y dicen algo. Y es que la relación que había entre Adán y Dios en el jardín del Edén, ¿había algún intermediario ahí? No, ninguno. Dios hablaba directamente con Adán y Adán tenía una comunicación directamente con Dios. ¿Pero por qué? Esto por supuesto antes de la caída, porque no había pecado. Pero en este momento la participación de Moisés y los ángeles hablan de la distancia entre Dios y su pueblo, de un pueblo no apto para la presencia de Dios por causa de sus transgresiones y de su pecado. Y es allí donde entra también otra vez la gracia de Dios, porque nos vamos para el original, para el inicio, para el origen de la historia de la Biblia, que es Génesis. Y entonces no sé si tú recuerdas, pero estamos mirando allí Génesis, y vemos Génesis como Adán, ya Dios ve que hay algo que no está bien, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿cierto? Entonces allí está después Adán y Eva, y ellos, Eva es tentada por la serpiente, come la fruta, que no es una manzana, ¿sí? Después luego le da a Adán y Adán también come, y ahí entonces es en donde hay una ruptura y quedan separados Adán y Eva de la comunicación directa y perfecta que había con Dios. Y de allí podemos otra vez recordar que había algo bien interesante, y era que Dios les decía, de todos los árboles pueden comer, incluyendo el otro árbol que se menciona harto en el Génesis, y es el árbol de la vida. Pero de ese no comieron, pero se comieron el que le dijeron que no comieran. Y luego de que se comen el del conocimiento, se van y Dios hace algo, y es que pone un ángel con una espada a cuidar algo. ¿Tú te acuerdas que se puso a cuidar Dios? El árbol de la vida. Y uno diría, no, pero Dios, ¿pero por qué lo cuida en este momento? Miren, si Dios hubiera permitido que Adán y Eva hubieran comido de ese fruto después de haber pecado, no habría una restitución, no habría un restablecimiento en la relación original, porque hubieran quedado eternamente separados en pecado. Vemos cómo el Señor da gracia en todas las cosas que Dios hace. Uno podría decir, no, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué le puso ahí ya la espada? Cuando lo vemos desde este lado decimos, Dios, gracias. Gracias por ponerla ahí, porque donde tú no la pongas ahí, yo no podría tener una relación directamente restablecida contigo, en Cristo. Es ahí donde vemos entonces esa participación entre Moisés y los ángeles, que hablan de esa distancia del pueblo, mirando que el pueblo no es apto a causa de las transgresiones y del pecado con Dios. Recordemos cosas como Moisés, otra vez, Moisés y Dios en la zarza. Cuando pasa lo de la zarza, Dios, la zarza le habla a Moisés y le dice, quítate las sandalias porque estás en tierra santa. O sea, así no porque así estamos mal. ¿Sí? Es la misma cosa. Si nosotros fuéramos en nuestra condición humana de pecadores frente al Señor, nos pasaría algo, es que seríamos destruidos, porque Él es santo, 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 y yo soy pecador, y no podemos coexistir, cohabitar. Es allí donde vemos la gracia inmerecida del Señor enviar a su único Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia, para que muera en la cruz, y para que lo que pasó
en esa transgresión, sea restituida por la gracia en Él. ¡Wow! Sí podemos ver la maravilla del plan de Dios. Y no he salido de Génesis. Y si nos vamos para Génesis 3:15, ahí está. Génesis 3:15 está hablando de la descendencia. Y entonces es donde dice, y la serpiente herirá en el calcañar, herirá en el talón, ¿sí? A la descendencia de la mujer. Esa mujer es María, esa descendencia es la misma de la que está hablando Abraham, que es Jesús. Pero Él la va a matar. Él venció la muerte. Y eso está desde Génesis 3:15. Sí podemos ver la gracia del Señor desde el principio para nuestro entendimiento. ¡Wow! Versículo 20. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Ahora, entonces, el hecho de que la ley exigía un mediador implicaba que el hombre había de cumplir su parte del acuerdo. Esta era la debilidad de la ley. Que la ley demandaba obediencia de aquellos que no tenían la capacidad para darla. Nosotros nos podemos poner a mirar los pactos. En la Biblia hay varios pactos, ¿sí? Hay varios pactos entre Dios y el pueblo, entre Dios y el hombre, entre Dios. Y si nos ponemos a mirar cada pacto, vamos a encontrarnos con algo bien interesante. Dios siempre cumplía su parte y el hombre siempre incumplía la suya. ¡Wow! ¿Tú te imaginas que la salvación fuera por donde yo cumpliera mi parte y yo me salvo? No, pues. ¿Cómo? El versículo 21, y vamos ya casi cerrando. Versículo 21. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Y entonces aquí lo que vemos es, miren, si las cosas se hubieran desarrollado de esa manera, Dios no habría enviado a su Hijo amado con su perfecta comunión en el cual Él tenía complacencia para que muriera por los pecadores, si hubiera podido conseguir el mismo resultado sin un costo tan grande. No había otra opción. La opción era que Dios tenía que pactar ¿con quién? Con Él mismo para que el pacto se pudiera cumplir. Porque en los otros pactos, hablando inclusive del pacto de Abraham pactó con Dios, cumplió Dios y cumplió Abraham. Y así fueron todos los otros pactos. Ahora, acá, para ser salvos, Dios pacta con Él mismo. ¿Y el pacto se cumple? Sí, se cumple. Porque Él está pactando con Él mismo. Y Él no falla con Él mismo. Es interesante ver cómo eso sucede así. Pero la ley tuvo abundancia de tiempo y personas para demostrar que no podía salvar a los pecadores. Mandamiento 1. Vamos a hablar de los 10. No, ni de los 10, solo del 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? ¿Será que logramos cumplir eso? Piénsalo en tu corazón sinceramente, poniéndolo ponderado así en una mesa. ¿Será que yo sí logro cumplir amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O amo primero a otras cosas y después a Dios? O algunas veces no, yo sí lo amo sobre todas las cosas, hoy sí lo amé sobre todas las cosas, y mañana, ay no, pero es que mañana, es que se me pasó esto, y usted entenderá, yo soy humano. Sí, yo entiendo, yo también soy humano, pero la verdad es que no amamos a Dios sobre todas las cosas todos los días. A veces ni siquiera en un mismo día amamos a Dios sobre todas las cosas. En un mismo día. Yo puedo amar a Dios en un momento y después, no, Dios, pero ¿por qué? No estoy amándolo sobre todas las cosas. Veamos lo que nos dice Romanos. Romanos 8:3. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos,
porque la carne anuló su poder. La ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores. O sea, en condición humana, no de pecadores. O sea, Jesús no fue pecador. La similitud que tiene Jesús y nosotros es en condición humana. Recordemos, Jesús 100% humano y 100% Dios, 200%. No nos podemos comparar con Él, nunca. Y eso es lo que viene ahí, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, por nuestras transgresiones. Así condenó Dios al pecado en la carne. ¿Te estás dando cuenta que Dios condenó al pecado en la humanidad de su amado Hijo? Y eso nos debería doler, las entrañas del corazón y la mente y todo. Esa parte en la que algunos dicen, wow, yo no entiendo a Dios, como cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Porque Dios Padre condenó el pecado en la humanidad de Jesús en ese momento. Y tenía que suceder así. Es ahí donde viene el sentido de la Navidad, el sentido de que sabemos que no fue en diciembre, pero es ahí donde viene, que uno dice, wow, qué bonito, nació Jesús. Sí, pero el propósito de ese nacimiento fue mi salvación, en condenar en su humanidad el pecado que debía haber recibido yo, y yo fui el que debía ser condenado. Wow. La Nueva Traducción Viviente lo dice de otra manera. Y lo tenemos aquí en pantalla para que lo podamos ver e enriquecernos de la mejor manera. La ley de Moisés. Recordemos que la ley de Moisés no es la ley de Moisés, es la ley de Dios dada a Moisés, porque él fue intermediario. No era Moisés el que estaba dando la ley, no fue Moisés el que estaba ya haciendo la ley, no fue así. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí nos damos cuenta? Es por mí, la ley fue puesta por mi naturaleza pecaminosa. Es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué no puede hacer la ley? Salvar. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores, como el que nosotros los pecadores tenemos. Ahí lo explica un poquito más explícito. Y está diciendo que la única similitud es que vino Jesús en un cuerpo humano. Y en ese cuerpo, o sea, en el cuerpo humano, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Y paramos ahí. Yo no sé si en alguna oportunidad tú has podido ver alguna escena en donde está Abraham entregando a Isaac, ¿no? Yo no sé si a ti se te alcanza a revolver algo en el estómago. Eso que tú ya sabes cómo va a terminar la historia, ¿no? Pero yo no sé si te alcanza a hacer un vacío en el estómago el saber que Abraham tiene que ir a sacrificar a su propio hijo. No sé si te da como no, yo no lo haría. No, yo no. Y si te puedes imaginar algo magnificado 100 veces, fue lo que hizo Dios Padre, dando a su propio Hijo. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, entregando a Cristo. Es ahí donde debemos reflexionar de verdad, interiorizar, wow, no fue poca cosa lo que Dios Padre hizo, y no es poca cosa lo que está contenida en la palabra gracia, porque es todo lo que encierra la gracia del Señor. Y con esto entramos entonces al punto número 3. La ley nos conduce a Cristo. La ley nos conduce a Cristo. Versículo 22. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Y entonces aquí otra vez el pero. El pero es algo que lo llama a uno la atención. La Escritura declara que todo el mundo
es prisionero. Cuando vemos el original de todo, en el original es todo, todo. Y uno podría decir, ¿pero en dónde? Ok, Romanos capítulo 3, 9, 10 y 11. Ese es el que lo dice. ¿Quién es bueno? Nadie. ¿Quién es justo? Nadie. ¿Cuántos hay? Ni uno solo. Es ahí donde uno de verdad queda uno como chocado, ¿no? No, y entonces yo, esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Yo también soy prisionero? Ahí viene la cosa fuerte. Sí. Tú también eras prisionero del pecado. Si ya creíste en Jesús, eras prisionero. Si no has creído en Jesús, eres prisionero. Tú lo que me estás tratando de decir a mí es que yo vivo en una cárcel. Pues si no has creído en el Señor, sí, estás en una cárcel. No, pero yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Ok, la cárcel dice en la puerta, haz lo que se te dé la gana, pero estás encerrado. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. En el Antiguo Testamento se muestra que todos los hombres son pecadores. Estamos hablando del Antiguo Testamento, incluidos los que están bajo la ley. Y que era necesario que los hombres quedaran así verdaderamente convencidos de pecado mirando la ley, con el fin de ver la salvación mediante la fe en Jesucristo. Si yo no veo la ley y no veo amar, otra vez, mandamiento 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo mismo lo digo, venga, voy a mirar eso, sin nadie, o sea, voy a mirarlo yo mismo para sincerarme conmigo mismo y yo me voy a hablar. No sé si ustedes han hablado con ustedes mismos. Y en esa oportunidad te vas a decir, mí mismo, yo cumplo este primer mandamiento. No nos engañemos a mí mismo. La realidad es que yo no lo cumplo. La realidad es que yo lo incumplo y lo disfrazo. La realidad es que yo no lo cumplo y trato de decirle a otros que lo cumplo, pero en el interín no lo cumplo. Y al ver eso dice uno, Señor, yo quiero agradarte, pero yo no puedo cumplir. ¿Cómo hago, Dios? ¿Cómo? Y es ahí en donde no sé si tú te has visto sumergido y enterrado en un hueco profundo, de donde tú dices, no, de aquí yo no salgo. Y yo lo he podido, yo he intentado, Dios, mira, tengo sangre en mis dedos, entre las uñas, yo he tratado de rasguñar y escalar, Señor. Yo me esfuerzo, yo rasco, yo lo hago, pero no puedo. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Y es ahí donde necesitamos ir al Evangelio y recordar que solamente en Cristo es que yo podré salir de ese hueco. Sin Cristo yo no salgo de ahí. Mira, no te engañes, mí mismo. No te engañes. Tú solito no puedes. Lo has intentado. ¿Te ha funcionado? Y aparte de eso, lo que logra uno acumular y llevarse encima de que está en el hueco es la frustración de decir, pero yo he hecho todo lo posible. Y sin Cristo, más bien el enemigo aprovecha y dice, si se da cuenta que usted no puede, quédese ahí. Eso es lo que te va a decir el enemigo. Ya no le eche ganas. Ya diga esto. Puntada la mano. Hijo. Ya me embarró. Eso es lo que el enemigo aprovecha allí. Wow. Las palabras clave en este versículo 22, son mediante la fe mediante la fe en. Todo va juntico. Tengamos cuidado, porque la fe sola no hace nada. ¿Sí? Mucha gente tiene fe, pero a veces la tiene mal depositada, la tiene mal puesta. Entonces la fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Y no hay mención, si se dan cuenta aquí que no hay mención de hacer ni de guardar la ley, sino de creer en Cristo de una manera genuina, por supuesto, e íntegra. Y la manera genuina e íntegra va a ser esta:
No, pero Indy, me acabó de decir su merced que yo soy un pecador, pero que tengo que creer. Pero ¿cómo entonces voy a ser genuino e íntegro si sigo siendo un pecador? O sea, es que yo sigo siendo un pecador después de haber creído en el Evangelio también, después de haberme bautizado, después de servir, después de tener comunión con el Señor, después de tomar las alas, sigo siendo un pecador. ¿Cómo se vuelve eso genuino? Dios, ¿cómo es el tema de genuina e íntegra? Pues la parte genuina e íntegra es que cuando yo peco, yo reconozco mi pecado y voy a Él. Reconozco, Señor, tu palabra dice que lo que yo acabo de hacer está mal. Perdóname, Señor. Sé que esta es la 5002 veces que vengo con el mismo pecado. Pero perdóname, Dios, ¿yo qué hago? Tengo que estar aquí. Y ayúdame a salir porque mira, llevo ya todas estas veces viniendo. Ayúdame, Señor. Y el Señor va a ayudarte y te va a sacar de allí. Y te vas a tener que cuidar de no caer en la 5003. Esa es la cosa. La lucha es continua. Versículo 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Y entonces, esta fe, cuando dice esta fe, se refiere a la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Es que si tú no creías en Él, antes eras preso. La cosa es esta, mira, y te quiero animar a que si tú ya estás en Cristo y todavía estás cayendo en algo, recuerda que la fe que tú tienes en Cristo significa que Dios amó a su Hijo grandemente y con todo ese amor lo mandó a la tierra a morir, que fue sepultado, que resucitó y que está sentado a la derecha de Dios otra vez. Y eso te va a mostrar que estás libre de pecado. No estás en la cárcel que dice preso, ya estás libre, pero es por Cristo y en Cristo. Si tú no estás por Él, estás todavía en tu pecado, estás todavía muerto. Y entonces vamos a mirar cómo así que la ley es presentada como un guardián, una guía de niños. ¡Wow! La ley enseñaba lecciones con respecto a la santidad de Dios, el pecado y la necesidad de borrar o reparar culpas y pecados mediante el sacrificio, buscando la purificación y la reconciliación con Dios. ¿Se acuerdan en la ley? Otra vez, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote todos los años? Sacrificar a un corderito. No cualquier corderito, ¿no? Tenía ciertas características ese corderito, en forma de expiar los pecados ¿de qué? De todo el pueblo. De todo el pueblo. Entonces, así que la ley es presentada como un guardián, guía de niños. La ley enseñaba lecciones con respecto a la santidad de Dios, el pecado y la necesidad de borrar y reparar las culpas y pecados del sacrificio, buscando la purificación. Es que no se mataba al corderito solamente por matarlo. Se hacía eso para purificarme, limpiarme de mis pecados y la reconciliación con Dios. Ahora, cuando viene Cristo, Cristo es el Cordero Pascual y ya no se necesitan más corderos. Es que con la sangre de Cristo es suficiente y basta. Es decir, la ley fue una guardiana de los judíos hasta que Cristo llegó. Cuando Cristo llega, la ley ya no prima. Lo que prima es la gracia, la fe en Cristo. Entonces nos enseña que el hombre no es justificado por la ley. No somos justificados por la ley, sino que la ley fue la que custodiaba y nos guiaba hacia Cristo. Ok, si te estás dando cuenta ahora sí que la ley es el camino para llegar a los pies de Cristo desde ese punto y mirándolo desde esa manera. Porque se puede mirar desde otras maneras diferentes, pero ahí tiene sentido. Versículo 25, y es como se cierra. Y qué bueno, como el Señor de verdad nos da un ánimo grande. Pero ahora que ha llegado a la fe, ya no estamos sujetos al guía.
¿Quién es la fe en gracia? Cristo. ¿Y quién es la guía? La ley. Ya no estamos sujetos a la ley, porque estamos en fe, viviendo y siendo salvos por su gracia y no sujetos a la guía. Porque la guía mata, mas la gracia da vida. ¡Wow! Hay tres significados en el pero, ¿sí? Y el pero es una conjunción que se usa para contraponer una idea de otra, ¿sí? Y también es un sustantivo, que significa un defecto, una dificultad o una excusa, ¿sí? Uno pero y se excusa uno. Y también en la botánica el pero es una variedad de manzana, para contextualizarnos. Y en este momento el pero de allí, que dice pero ahora que ha llegado la fe, se está usando para contraponer una idea a la otra. Y está diciendo que la fe ha llegado y cuando la fe llegó ya no hay que sujetarnos más a la ley. Ya no hay que sujetarnos más a la ley. Y lo que estamos mirando es como cuando se martilla y se mete el clavo bien en la madera y entra profundamente y agarra. Y a veces hay necesidad de coger otra vez el martillo y como que darle otra vez en la cabecita para que agarre, ¿no? Es que Pablo está diciendo ahora y está mostrando y ratificando que los judíos otra vez decían que la ley era necesaria para ser salvos más del evangelio de la gracia. Y Pablo está diciendo, no, des en cuenta que no. Llega la fe y ya no se necesita estar más sujetos a la ley. Ya no se necesita. Entonces, al llegar la fe de la simiente anunciada que es Cristo Jesús, ya no estamos sujetos a la guía que es la ley. Y es aquí cuando deberíamos nosotros decir, oh maravilloso momento, cuando Cristo ha llegado a liberarnos del cumplimiento de la ley, que no podemos cumplir por nosotros mismos, sino por su gracia. Y cerramos con esto, vamos cerrando con esto. ¿Cuánto valor deberíamos darle a la gracia en Cristo, Jesús Señor nuestro? ¿Cuánto valor debería yo entender el concepto de la gracia, que está contenido en todo lo que hemos hablado hoy, y que yo no me merezco? ¡Wow! ¿Qué podemos llegar a concluir viendo que el contraste de la ley y la promesa, viendo el propósito de Dios en la ley y viendo que la ley nos conduce a Cristo? Esto, concluyamos. Para llegar a los pies de Cristo, la ley es necesaria. Siendo el camino que me muestra mi pecado, el incumplimiento en el que estoy, me ayuda a ver la necesidad de Cristo en mi vida y que sin Él no puedo. ¡Wow! Miren, no sé si les ha pasado, tú vas a contarle a alguien de Dios, ¿no? Y llevas, o tienes el versículo en la mente, y le dices el versículo a la persona. La persona le dice, no, yo no creo eso. ¿A qué está rechazando en ese momento? La ley, la ley, la ley. Al Señor está rechazando la ley. Cuando la persona llega a los pies de Cristo, está más dispuesta. Y tú la vas a ver en esta actitud. Le dice lo mismo, mira, el pecado es esto. Y no va a decir, no, sino va a decir, wow, estoy grave, porque estoy muy mal. Y es ahí cuando se ve la necesidad de, estoy mal y necesito ir al médico, teniendo en cuenta que la enfermedad es el pecado y el médico es Cristo. Oh, wow, necesito sacarme una cita ya con Dios, ya, y no importa si me dicen que la agenda está ocupada. Lo bueno es eso, miren, lo bueno es eso. Ahora, hoy en día nosotros sabemos que hay problemas con las EPS, yo voy a sacar una cita, llamo y me dicen, no, ya no hay agenda, llame el otro mes. Sabemos que pasa eso, pero con Dios tú quieres sacar una cita y no te va a decir Dios, no, mira, en este momento no puedo porque estoy ocupado de 11:26 a 12 estoy ocupado con Jair, de 12 a 12:30 estoy ocupado con Julián, y de 1 a 12 estoy almorzando. Entonces, Dios no te va a decir eso. Dios no va a hacer eso. Dios no te va a decir, tengo la agenda llena. Recuerda que a quien le vas a pedir la cita es omnipotente, omnisciente y omnipresente. No digas, mira, a nosotros a veces nos pasa con mi esposita esto. La persona nos dice, no, es que me dio pena llamarlos porque de pronto estaban ocupados.
Y en ese momento nosotros no estábamos ocupados. No, es que me dio pena volverlo a llamar con la misma situación. Ok, eso lo puedes hacer con nosotros y a veces nosotros les decimos, no les dé pena. Es nuestro deber servirles. Ahora, la cosa es que a veces uno va con esa misma actitud a Dios. Ay, Dios, venga, es que yo no fui a la 1 de la mañana porque, no, pues esa hora de pronto estaba durmiendo, Dios. No, ¿cómo? No, ve a Cristo. Ahora, ¿y al fin qué? ¿La ley buena o mala? Porque tú me podrías decir, venga, y todo lo que hemos visto, y entonces, ¿qué buena o mala? Pues vamos a mirar y cerramos con 2 versículos. Me encanta cerrar más con Biblia que con mis pensamientos. Miren lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Ahora bien, sabemos que la ley es buena. Si se aplica como es debido. ¡Ay, qué belleza esa siguiente parte! ¿Por qué? Porque entonces está diciendo que a veces yo puedo decir que la ley es buena y la manipulo para decir que es buena. Y aquí está diciendo que toca mirar cómo la aplico. Porque la ley es buena si se aplica como es debido. Muchas personas pueden coger la Biblia y manipular a alguien y decirle, lo dice aquí en la Biblia, pero lo están usando de manera indebida. Y así no es. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados, rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos, para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos y los que juran con falsedad. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Y ahí entonces están encajados todos. ¿Sí se dan cuenta cómo es interesante la Biblia? ¡Wow! Ahí es donde uno dice, amén, Dios. Ahora que me cayó mal a mí y que yo estoy dentro de esa lista, eso es otra cosa. Y si tú te ves dentro de esa lista, yo te animo a algo. Si estás dentro de la lista, ve a los pies de Cristo, que es el único que te puede sacar de ahí. A nosotros a veces nos encantaría sacar a alguien de una situación tan difícil. Y a veces uno siente impotencia. Y cuando uno siente la impotencia, tengo que recordar que miren la solución. Yo sé que no me van a mirar de pronto con la luz en los ojos, pero la solución es ver a los pies de Cristo. La solución es ver a la cruz. La solución es, y ya le oraste al Señor. Gracias por contarme los problemas a mí, pero ya fuiste al Señor primero. Romanos 7:12, es el último versículo del día de hoy. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno para mi espíritu. Ahora, para mi carne, no. Para mi carne la ley no es santa. Para mi carne la ley es, ¡qué fastidio! Eso es para mi carne. No es santo. Es injusto. Para mi carne es, ¿cómo puede ser justo eso? Si miren, todos esos pecan igual. Y a ellos les va bien y a mí me va mal. Eso es injusto. Para mi carne es mal. Por eso no es bueno. Para mi carne no va a ver eso bueno. No la va a ver. Mi carne no va a ver a la ley como santa. No va a ver como un mandamiento santo. Van a decir, me están cohibiendo de la diversión. Eso es lo que dice la carne. Me está cohibiendo de la diversión. En Cristo no necesitamos nada diferente a lo que Cristo hizo por nosotros. A mi vida y mi salvación. No por lo que yo hago, sino por lo que Él hace. Y es importante tenerlo en cuenta en este orden de ideas. Español, conjunciones, verbos y tiempos. Porque uno dice, por lo que Él hizo. Ok, sí, Él fue a la cruz y lo hizo.
Y Él ahorita, ¿hace o no hace? Hace. Y en futuro, ¿hará o no hará? Hará. Porque Él está en la línea de tiempo presente en todo momento. Recuerda, si nosotros pudiéramos recordar, Él murió por los pecados que yo hice, por los que yo hago y por los que yo haré, me ayudaría a mí a amarlo a más y pecar menos. Entonces recordemos que la ley no salva, pero te lleva a los pies de quien sí te puede salvar, teniendo fe en Él por su gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. Oh Señor, qué difícil es ver, qué difícil es verme cuando sé que soy un pecador, Señor. Y si no lo he reconocido, ayúdame, Señor. Porque para poder tener la sanidad de mi enfermedad, yo tengo que empezar reconociendo que necesito ir al médico. Pero también necesito reconocer que estoy enfermo. Muchas veces yo puedo sentir que hay algo bien que no va en mi vida, que es una enfermedad de pecado. Y yo puedo decir, no, eso es normal. Todos lo hacen. El mundo lo hace. Yo no lo veo tan malo. Se suena exagerada esa enfermedad. Y no reconocer la enfermedad, Señor. Ayúdame, Señor, a reconocer mi enfermedad. Y luego de reconocer mi enfermedad, ayúdame a sacar una cita con el médico. Y luego de sacar la cita con el médico, ayúdame a permanecer en las indicaciones del médico, que es Cristo, quien vela y quiere que mi alma esté bien y saludable, Señor. Te suplico esto, Padre, ayúdame a recordar que me salva el permanecer en Cristo y no el permanecer en la ley, que la ley es buena, pero no me va a salvar. Gracias, Padre amado, por esto. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, les animo ahora que nos pongamos en pie y cerremos con la última alabanza. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos restaura la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobrando, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobrando. Si por la transgresión de un hombre la muerte, si por la transgresión de un hombre la muerte, cuanto más en Jesús nos restaura la gracia de Dios, que Jesús nos restaura la gracia. Cuando abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó.
cuando el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Cuando el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Cuando el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Bueno, está ahí otra vez la canción para poder recordar eso. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. Su gracia sobreabunda en mi vida. Y entonces de esta manera le damos la despedida a las personas que nos ven por Facebook y YouTube y nos quedamos nosotros